Hola, bienvenidos a todos a esta ponencia de Derecho y Relaciones Internacionales. Gracias por haberos inscrito, gracias a todos por haber venido. Os presento a Camila. Camila es coordinadora de CEDEU, Centro de Estudios Universitarios adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos. Y, bueno, entre su bio nos encontramos que es licenciada en Relaciones Internacionales, máster en Cooperación Internacional y doctora en Ciencias Sociales. Quiero haceros partícipe de la ilusión que tenemos en CEDEU en este momento, porque dado que sois los primeros, he de entrar, ¿de acuerdo?, en esta jornada que también ha preparado el Grupo Siena, pues como mínimo, pues invitaros así con un vídeo muy cortito a que conozcáis CEDEU y comenzamos la ponencia. CEDEU, Centro Universitario adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, es, hoy, una sólida realidad que nunca dejará de considerarse una apasionante fuerza cargada de futuro. Construir un escenario de creación y convivencia. Y asumir un compromiso con la sostenibilidad. Disponer de programas de grado y complementar con diplomas la especialización. Facilitar el acceso del talento a mejor formación. Y sumar formas de ser, culturas y orígenes. Contar con un claustro académico experimentado. Y ofrecer una formación universitaria excelente. Disponer de la mejor tecnología en las aulas. Y también fuera de ellas. Establecer acuerdos con empresas y convenios institucionales. Contar con el mejor capital humano y disponer del personal especializado de servicio. En CEDEU respondemos a la confianza, gestionamos el talento y lo convertimos en futuro. CEDEU, tu carrera es la nuestra. Muchas gracias, Camila, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acompañándonos esta tarde. Sé que están todos después de la hora de la comida un poco apesadumbrados, que no quieren tener una charla muy difícil, pero bueno, quiero hablarles un poco del derecho y las relaciones internacionales. Todos queremos hacernos una carrera que tenga un futuro, sobre todo que no tenga límites. En esta charla quiero contarles un poco sobre cómo nos podemos preparar de una manera multidisciplinar, que nos dé la posibilidad de movernos, que nos dé la posibilidad de dar respuestas a todos esos conocimientos, tanto jurídicos como a los conflictos políticos, legales, a esa sociedad que es tan cambiante, donde tenemos un mundo con problemas económicos, con una sociedad global que es muy dinámica y sobre todo donde nos podríamos convertir en expertos en análisis, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día ya no queremos vivir en un mundo pequeño, porque de hecho ya el mundo no es pequeño. Que nos pongan límites no está dentro de nuestras posibilidades y cualquiera seguramente tiene esa ambición de llegar a trabajar en cualquiera de los continentes, tener un mundo mucho más amplio y que no nos limite para nuestro futuro, no solo en el profesional, sino para la vida personal. Queremos vivir en un mundo donde lo que estudiamos tenga futuro. Y por eso quiero hablarles un poco de lo que es esto del derecho y las relaciones internacionales. Ahora mismo estamos viendo una frase de un escritor muy famoso en ciencia política, que es Hans Morgenthau. Él decía que las relaciones internacionales son algo que no es estático, que no es algo que podemos dar por sentado. Y de hecho, el mundo nos está mostrando cómo cada día se va moviendo y cómo es necesario que nosotros estemos actualizados, que estemos todo el tiempo entendiendo cuáles son las dinámicas, qué es lo que se está modificando y más concretamente modificarse nosotros, porque esos límites que nosotros teníamos anteriormente no son los mismos límites que hay en la actualidad. Estamos
pasando una era donde no se había visto una pandemia de la envergadura de la que tenemos ahora. Y eso ha hecho que en la actualidad nuestras estructuras políticas, la forma en que nos organizamos, la forma en que trabajamos y todo, tengan mucha más flexibilidad. Y es aquí, de hecho, donde radica la justificación práctica de hablar de el derecho, que en muchas ocasiones se ha entendido como algo del pasado, pero que en realidad es algo que es muy vigente, que se está todo el tiempo reformulando, y sobre todo que el derecho no es algo que esté aislado de lo que es el mundo real y de las relaciones internacionales. Por tanto, esto significa que es un mundo práctico y que es de todo nuestro interés tratar de entender ese mundo en el que vivimos, ¿no? En el ámbito actual de las relaciones internacionales hay muchos marcos generales que intentan explicar ese funcionamiento de la sociedad, y hay diferentes grados de análisis de esto. Cuando estamos hablando de derecho, todo el mundo diría, bueno, es la legislación. Pues no, resulta que no estamos hablando solamente del ámbito legal en una nación o solamente de un ámbito local. Estamos hablando de cómo todos esos procesos se armonizan de lo local hacia lo internacional, y que tiene un esfuerzo muy grande y que ha llevado unos avances en el tiempo donde cada vez esos límites aparentes que teníamos se van desdibujando y empezamos a crear nosotros un sistema más actual, más vigente. Mi invitación es que hagamos parte todos de ese cambio, y creo que a partir del derecho y dedicarse a estas disciplinas desde las ciencias sociales puede ser muy rico, muy interesante, y podemos proporcionar diferentes enfoques que tengan unas visiones de mundo mucho más amplias y que nosotros podamos crear con una visión realista nuevos enfoques, una nueva sociedad que sea mucho mejor. Bien, entonces, ¿por qué nosotros decidimos estudiar una carrera? Pues yo creo que hay varias cosas que tendríamos que preguntarnos, y es, si queremos vivir en un mundo que tenga futuro, tendremos que pensar qué es lo que queremos nosotros para nuestro futuro y también para el mundo. ¿Cómo elijo entonces mi carrera? Pues fácil. Tengo que plantearme 3 circunstancias para que yo sea realmente feliz y que pueda proporcionar algo de ese cambio al mundo. La primera es hacer lo que nos haga feliz. Lo segundo es tener una opción que sea para ti a largo plazo inteligente, es decir, que me vaya a permitir a mí en el futuro tener vías de vivir bien. Y la tercera es que nosotros no estudiamos simplemente para ganar dinero, sino que como personas nos estamos desarrollando en varios ámbitos. Y por tanto, a partir de estas disciplinas, nosotros al final vamos a ser útiles para otros. Si yo estoy estudiando marketing, si yo estoy estudiando administración de empresas o derecho o relaciones internacionales, al final todo ese conocimiento que yo estoy recibiendo lo voy a utilizar para generar unos procesos de cambio y ser útiles a la sociedad y al resto de personas. Por tanto, vamos a hacer las herramientas claves para ese cambio que estamos tratando de proponer. Tengo que decir que en la carrera de Derecho y de Relaciones Internacionales se puede aportar un montón de formación sólida, que es muy interesante y que nos puede abrir las puertas a muchas oportunidades laborales. Por eso empezaba diciendo, hombre, sí, es cierto que cuando decimos derecho, si lo vemos hacia el pasado, todos pensábamos en unos límites geográficos, pero esos límites geográficos cada vez son más difusos. Ya no vivimos en una sociedad entendida al estilo clásico, ¿no? Un mundo de estados, sino que es una sociedad más interconectada, y por tanto podemos hablar de una aldea global. ¿Qué significa que vivimos en un mundo donde todo lo que hacemos impacta en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, de lo que hacemos profesionalmente? Y de hecho es tan importante que lo que hacemos en un punto impacta en cualquier otra parte del mundo. No tendríamos que ir muy lejos. Hablemos, por ejemplo, del cambio climático. Si yo estoy consumiendo muchísimo más combustible aquí, eso va a generar un cambio, un impacto, no solamente en mi sociedad local, sino a nivel global. Y por tanto, todo lo que yo estoy haciendo aquí va a impactar a el que está en Zimbabue, o el que está en Kenia, o el que está en Australia. Por eso, la disciplina de relaciones internacionales y del derecho es tan interesante. Pero, ¿qué es eso de vivir en la aldea? ¿Qué es eso de vivir en la aldea global? Pues al final, cuando decimos que hay una aldea global, estamos hablando de un proceso de globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial.
No podemos decir que solo hay globalización ahora. Lo que sí podemos decir es que cada vez más está profundizándose esa globalización, esa interconexión. Entonces, esa integración mundial que tenemos se da no en un solo ámbito, que sí, evidentemente hay una globalización a partir de la tecnología, a partir de toda la información que estamos compartiendo, pero también hay una globalización en términos económicos, porque yo invierto en Estados Unidos, pero con miras a unas empresas que están, por ejemplo, en China. Hay una globalización política. El sistema que significa la Unión Europea, un órgano supranacional con una organización tan rica, tan diferente, que no conocíamos antes. Eso es muy interesante y creo que a partir de todos esos puntos podemos evidenciar cómo la aldea global es cada vez más interconectada. Tenemos procesos de globalización social, cultural, y por tanto ya una persona que esté en India puede identificar perfectamente o puede aspirar a tener unos tenis Nike, ¿no? Todos nos identificamos con alguna marca que globalmente ya es conocida. Ese tipo de culturas, o saber que en Mongolia existe un grupo que son descendientes de Gengis Khan. Bien, genial. Todo esto enriquece nuestra cultura, nos permite una disolución progresiva de esas fronteras, tanto económicas como culturales, en temas de comunicación, y de alguna manera eso lo que hace es una expansión del ser mismo. En el mundo clásico nos planteaban que era un mundo organizado por estados. Sí, esto es una organización que tampoco es tan antigua en la historia. Si vamos más atrás en el tiempo, hablábamos antes de las polis, luego empezamos a hablar de feudos, pero ya para 1600 empezamos a hablar de estados. Y esos estados decían, estos son los límites, estas son las fronteras. Pues no, hoy en día podemos decir, en el siglo XXI, en el 2021 podemos decir, bueno, tras esta pandemia, podemos demostrar la conexión no solamente entre las personas, sino en todos los ámbitos de la vida. ¿Dónde está la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo están hablando los gobiernos? ¿Cómo hablan las empresas multinacionales para obtener, por ejemplo, desde una universidad la investigación para tener una vacuna? ¿Cómo podemos hacer para distribuir este tipo de vacunas? ¿Cómo podemos hacer una política global que ayude a todos a sobrevivir y superar esta pandemia? Bien, yo creo que hasta este punto todo esto nos hace pensar en, bueno, esto puede terminar siendo interesante. Y la pregunta es, ¿cómo sé yo que esto es interesante? ¿O cómo saber si esto que me están contando me interesa? Lo primero, tendríamos que preguntarnos, ¿esta es mi vocación? Es el punto de motivo para estudiar Derecho o Relaciones Internacionales, que desde luego aquí en CEDU es muy interesante porque cuando estudias Derecho, no solamente estás estudiando Derecho, sino que te dan un enfoque multidisciplinar con un diploma en Relaciones Internacionales que te abre esos horizontes y que te permite entender que tu vocación puede estar a partir de todo esto. Si siempre te ha gustado, por ejemplo, este mundo, o tienes clarísimo que quieres ser o un abogado o un juez, ¿por qué no? Un registrador. Yo creo que ahí no habría dudas en quiero estudiar Derecho, ¿de acuerdo? Probablemente si yo siento esa necesidad de hacerme parte de este tipo de dinámicas, voy a disfrutar mucho más de la carrera. Aprenderé muchísimo, pero todo ese aprendizaje lo puedo convertir y hacerme un gran profesional, que como decía hace un rato, al final lo que va a resultar es ser útil, hacer algo por un cambio en esta sociedad. Y esta es la principal herramienta. Así que, aunque haya muchísimos graduados en Derecho, que es una de las mayores pegas que se ponen, pero es que mucha gente estudia Derecho. Bueno, yo creo que los estudiantes siempre acaban encontrando un hueco en el mundo laboral y al tener una disciplina tan amplia que es de ciencias sociales, pues al final o el Derecho o las relaciones internacionales me van a decir, pues me puedo dedicar a temas de copyright. Pues que genial. Voy a trabajar en Psycho y Asimpro o voy a trabajar con una disquera que me encanta la música. Bien, pues en Derecho me puedo dedicar a toda la parte de propiedad intelectual y puedo trabajar o en Estados Unidos o puedo trabajar en Europa o puedo trabajar en Oceanía. Bien, entonces yo creo que
la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente qué es lo que me gusta? ¿Será que con todo esto que me permite hacer el derecho y el enfoque que tiene relaciones internacionales, que es tan rico, tan diverso, podría yo cumplir esas metas, esos objetivos que tengo como persona? Yo creo que sí. La segunda cuestión que nos tendríamos que plantear es, a ver, es una opción útil y versátil. Sí, efectivamente, cuando yo estudio un grado en Derecho, que generalmente ha sido una opción muy solicitada en la historia por aquellos que no tienen una vocación muy clara, si no queremos hacer una carrera en un ámbito científico, en lo sanitario o en lo tecnológico, pero queremos tener una versatilidad laboral, estudiar Derecho, estudiar Relaciones Internacionales puede ser una solución ideal, porque como lo decía, es algo útil, tienes un conocimiento con un bagaje gigante, tratando de entender una sociedad internacional, no solamente en un ámbito legal, sino en muchísimos ámbitos, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. De hecho, si nos esforzamos un poco, y ahí sí tengo que decir, durante la carrera vas a poder tener una ayuda en temas de idiomas, como por ejemplo el inglés, pero también tenemos que esforzarnos un poco en ampliar nuestro currículum y seguir también con otros idiomas que nos permitan explorar otras opciones en el mundo. ¿Tiene salidas esto? Por supuesto, tiene infinidad de salidas laborales. Decíamos que tiene que ser útil y versátil, que sí tiene salidas profesionales, que mucha gente estudia esto, sí. Mucha gente estudia esto, pero todos nos dedicamos a cosas diferentes. Como decíamos, una de las mayores ventajas de estudiar Derecho es la versatilidad. Así, con un grado en Derecho y con un diploma en Relaciones Internacionales, puedes trabajar tanto en el sector público como en el sector privado, en profesiones como me puedo dedicar a la abogacía o puedo sencillamente ejercer como un abogado con salidas vocacionales dentro del mundo jurídico, o puedo ejercer una función pública, puedo opositar. Desde luego, el derecho es una carrera de las que más opciones te da a la hora de presentarte a una oposición. Por citar algunos ejemplos, podríamos decir, yo me puedo dedicar a ser juez, yo puedo ser fiscal, puedo ser notario, quiero ser abogado del Estado, quiero ser el letrado de la administración de la propiedad. Bueno, si sigo enumerando, va a ser un sinfín de opciones que tenemos con oposiciones, si me dedico a la abogacía, si quiero dedicarme a trabajar en un órgano no gubernamental, todo el sector de las ONGs, o quiero trabajar con organizaciones internacionales. Bueno, que mi objetivo es trabajar en Naciones Unidas, o que yo quiero trabajar en la Unión Europea, quiero ser parte del Parlamento Europeo. Pues a partir de esta carrera sí que nos permite hacer una función pública, ejercer una función pública. Y desde luego esta es una carrera de las que más opciones te da a la hora de presentarte. ¿Que si puedo ser asesor jurídico? Sí, puedo ser asesor jurídico incluso en el ámbito empresarial. Decíamos que o nos podemos enfocar al sector público, como ya lo he venido mencionando, o también me puedo dedicar al ámbito empresarial. Entonces, con toda la complejidad jurídica que existe en el mundo actual, casi cualquier empresa, desde las más pequeñas hasta las de gran tamaño, van a necesitar un asesor jurídico para desarrollar su actividad. Así que o bien puedo estar en el sector público o bien puedo dedicarme al sector privado, a trabajar con empresas. Puedo estar haciendo prácticas incluso desde el primer año, trabajando con despachos o trabajando en una asesoría jurídica, o puedo estar trabajando en el departamento de una empresa multinacional. Bien, entonces, de alguna manera, cuando uno siente esa vocación, tiene que seguir esos sueños, porque decíamos que lo primero para elegir una carrera es ser felices, hacer lo que nos haga más felices. Bueno, yo tengo que decir desde mi experiencia que me encanta el ámbito de las relaciones internacionales y mi sueño era trabajar con Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque yo quería ayudar a la sociedad, yo quería hacer una transformación social. Y bueno, la vida te va llevando, no sabes exactamente en qué ámbito te vas a desarrollar, pero, por ejemplo, a mí la vida me llevó a ser profesora de universidad. Yo empecé a sentir esa vocación docente cuando estaba en la universidad, empecé a hacer prácticas con una ONG y en la ONG me di cuenta, ellos trabajaban en el sector de educación
y empecé aquí a tener algunos cursos y demás, y dije, bueno, esto me interesa. Seguí calificándome en temas de relaciones internacionales, como ya me presentó Eduardo anteriormente, hice un máster en cooperación, así que seguía en ese sector de las ONGs, pero empecé a entender que mi vida profesional también iba ligada a mis objetivos de vida. Y entendía también que esos objetivos de vida que tenía era tratar de ser útil a la sociedad, tratar de cambiar esa sociedad en la que estaba, y encontré que ser profesor de universidad, de estar en un aula de clase, podía cambiar el mundo. Entonces, si yo quiero estudiar Derecho y luego quiero ser docente, pues heme aquí, soy una mujer feliz de poder estar en un aula de clase y reemplazar ese sueño de estar en una organización internacional por hacer el trabajo desde lo más pequeño. Y eso empezó hace muchísimos años, ya tengo 11 años dando clase, y creo que también nos podemos plantear una carrera en la que nos podamos dedicar o a ser profesores, o a ser investigadores, o incluso ser consultores. ¿Por qué no? Si estudié Derecho o Relaciones Internacionales, puedo ser o una parte de una firma consultora, tanto en alguno de los gigantes del sector como trabajando por cuenta propia. Puedo estar haciendo consultoría en partidos políticos, puedo estar haciendo consultoría en empresas, porque como es una disciplina de ciencias sociales, también puedo estar diciendo, vamos a ver, por ejemplo, los aspectos legales, que me gusta el tema indígena, pues me voy a un país y hago consultoría desde el ámbito sociológico y digo, bueno, vamos a establecer esta empresa y qué impactos puede tener crear una empresa multinacional en un sitio específico donde se va a impactar a una sociedad indígena. Pues allí también podemos encontrar un espacio para nosotros. Ahora, uno de los ámbitos más interesantes hoy en día y que gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta que tiene más importancia es el ámbito del sector tecnológico. No solamente porque cada vez nos desarrollamos más a partir de la tecnología, de hecho, gracias a la tecnología hoy puedo estar con ustedes acompañándoles, sino que también tenemos que decir que los graduados en Derecho tienen un grandísimo potencial para trabajar, por ejemplo, en el sector tecnológico. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a trabajar en protección de datos. Todos sabemos de los escándalos que ha habido con el tema de Facebook. ¿Cómo van a tratar nuestros datos si se lo consiente una empresa? Si esto va a una empresa, a una tercera empresa que ni siquiera está en mi país. Yo como abogado puedo dedicarme a ese sector tecnológico tratando de hacer o protección de datos o revisar cómo puedo abrir una empresa en otro lugar, hacer una asesoría sobre cómo abrir este tipo de empresas. ¿Bien? Pues que a mí me gusta mucho, que soy un artista, o me gusta la música, o soy fotógrafo, pues si tú eliges la carrera en Derecho, pues también puedes desarrollar tu carrera especializándote en temas de propiedad intelectual, en copyright, es decir, todo lo que puedes hacer a través del derecho tiene una gama muy amplia. Si lo que te interesa es saber si puedes vivir bien y de tu profesión, porque muchos dicen, bueno, ¿y qué pasa si estudio para ser abogado y no recibo los suficientes ingresos? O ¿quién nos está diciendo a nosotros que esta profesión no está bien pagada? Puedo decirles que esta profesión puede estar muy bien pagada y ahí tengo que decirlo, desde CEDU también se hace hay una forma de liderazgo en este sentido y es tratar de darles a nuestros estudiantes un bagaje también desde el ámbito empresarial. Entonces, los chicos que tenía el año anterior estaban haciendo marketing, aunque esté haciendo derecho. ¿Cómo yo como abogado puedo hacer para que me paguen mejor? ¿Cuál es el marketing? ¿Qué estrategias de marketing puedo utilizar para estar mejor pago? Eso yo creo que enriquece muchísimo y por eso decía, es un enfoque mucho más multidisciplinar y no solamente quedarnos en, vamos a leernos las jurisdicciones o vamos a tener un enfoque teórico. Si la pregunta es, ¿puedo vivir de esto? Sí, la respuesta es sí, sí se puede vivir de esto. Un abogado de prestigio puede llegar a ganar muchísimos, una cantidad gigante de dinero, puede crear su propio bufete o por supuesto también puede ser un asesor jurídico en algún sector empresarial y sus sueldos pueden llegar a ser astronómicos. Así que
Sí. ¿Puedo vivir bien? Sí. O si, por ejemplo, me dedico a la carrera, termino Derecho y hago la carrera para ser diplomático, fenomenal. Ya tienes una parte hecha porque tienes un diploma, así que vas a tener mucha más posibilidad de llegar a la gente y más posibilidad de ser asesor, ¿vale? Entonces, que me quiero dedicar al ámbito diplomático. Imagínate que te envían a otra embajada. Empiezas como secretario tercero y te mandan a, yo qué sé, a Marruecos. Pues allí ya empiezas a hacer tus primeros pinos. Y les puedo asegurar que tienen viajes, pueden obtener muy buenas pagas. Pero bueno, yo creo que eso no es lo único que nos mueve. Vamos a hablar un poco de por qué estudiar eso. Si lo que te mueve es la sociedad, vamos a trabajar en la Liga de la Justicia y por eso tenemos aquí la imagen de la Liga de la Justicia. Vamos por la justicia. El derecho es un eslabón fundamental para que todos esos grandes valores que conocemos en nuestra sociedad, como la libertad, la justicia, la igualdad de oportunidades, se asienten y se garanticen en la sociedad. ¿Por qué? Porque el derecho busca garantizar en la sociedad todo este tipo de valores, ¿no? Nosotros podemos hacer parte de ese cambio y por eso les quiero invitar a que trabajemos en esa Liga de la Justicia, que normalmente se dice que los abogados son truculentos, que ya no tienen el mismo prestigio. Pues es la hora de que empecemos a limpiar todos esos comentarios y hacer parte de ese cambio. Y no solo eso, tengo que decir que aquí desde CDU te garantizamos ese enfoque multidisciplinar y amplio con una visión no solo arraigada a esa jurisdicción nacional, sino que con ese diploma en relaciones internacionales vamos a trabajar orientados hacia un mundo mucho más globalizado. Es decir, que no vamos a trabajar solamente en la justicia, en la igualdad de oportunidades, en la libertad en España, sino en garantizar una sociedad mucho más justa, más equitativa. Interesante decir que el diploma en relaciones integra esa preocupación tanto por la sociedad y que la lleva a los temas sociales, a los políticos, a los económicos mundiales. Entonces, si yo quiero una justicia social, puedo dedicarme a trabajar que yo estoy comprometido con los derechos de la mujer, que yo quiero trabajar por la desigualdad económica. Pues bien, yo creo que si esos temas te llaman la atención o si te llaman la atención, te gustan los temas como el terrorismo, o te interesa saber cuál va a ser la próxima potencia, la contaminación ambiental, qué es esto del cambio climático, por qué nos tenemos que comprometer a unos objetivos de desarrollo para todo el mundo, qué es esto de la globalización que un poco estábamos tocando al inicio, o sencillamente porque me llama la atención los negocios internacionales, el tema de exportación e importación. Bueno, yo bien puedo ser una abogada dedicada al sector portuario, cómo se hacen las exportaciones y las importaciones, o también puedo dedicarme a una empresa que controle todos esos flujos de mercancía a nivel internacional. O como bien decía antes, me llama la atención el tema de la cooperación. Hombre, además de estar ayudando, vamos a conocer de otras culturas, es decir, este es un camino más indicado para todos aquellos que se estén moviendo por temas sociales, ¿no? Y yo creo que al ser tan amplio, no se queda solamente en quiero estudiar Derecho y las leyes, sino que nos podemos mover más. ¿Cómo sé yo si esto me interesa? Pues bien, tendría que decir, si sentimos esa pasión por temas sociales, por los temas económicos, por los derechos humanos, por la historia, por los idiomas, por la cultura, ya tenemos el primer punto. Si lo que te interesa es comprender un panorama internacional, qué está pasando en la sociedad, te mueve pensar en los migrantes cuando vas por la calle y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿O por qué recibimos tantos migrantes? ¿O te has preguntado por qué hay tanta hambruna en el mundo? O en esta época lo más resonado, ¿qué es lo que pasa con esa salud internacional? O sencillamente me interesa saber qué es lo que está pasando con la guerra en Siria, qué es eso de la guerra en Siria. A lo mejor hemos escuchado por ahí noticias, pero no estamos muy documentados. Pues la idea de nuestro programa es tratar de enriquecer nuestro vocabulario, nuestro conocimiento sobre una sociedad. Tengo que decirles que se puede viajar muchísimo. Y yo creo que eso es de las cosas más interesantes de un programa como el que estamos ofreciendo aquí.
Las relaciones internacionales, por un lado, es una profesión que puede ejercerse en cualquier parte del mundo, y si bien cada país busca profesionales que se especialicen en la nación debido a los elevados conocimientos sobre una materia internacional que poseen estas personas, también es cierto que podemos trabajar en cualquier continente. Yo, por ejemplo, empecé estudiando relaciones internacionales. Les comentaba que yo empecé relaciones, pero cuando ya estaba en la carrera, un profesor me dijo, ven aquí, que quiero que trabajes conmigo en la ONG. Empecé con la ONG, trabajamos en educación para el cambio climático y era una cosa muy rica. Empecé con 22 años, empecé a trabajar en Colombia a los 22 años y he estado trabajando hace, bueno, ya más de 10 años en sectores. Y tengo que decir, Colombia fue mi primer puerto, pero me he movido un montón. Eso significa que al cabo de 2 años yo empecé a moverme. Cuando yo he terminado mi grado, decido moverme y dije, ya está, me la he pasado estudiando en ese momento 5 años de mi carrera, y ¿ahora qué quiero hacer? He estudiado idiomas, ¿ahora qué quiero hacer? Pues nada, me presenté en online. En ese momento lo que más se utilizaba era Skype, y me dijeron, mira, vamos a hacer una entrevista. Y terminé viviendo en Rusia. He vivido en bastantes lugares. Estuve trabajando con una ONG en Rusia, estuve trabajando como docente también en Rusia, luego me fui para Estados Unidos un tiempo, allí duré 1 año, luego me moví para Inglaterra, donde estuve viviendo otro año, y estuve después trabajando con migrantes del África en Marruecos. Así que ya les puedo decir que es una carrera supremamente rica, interesante, que nos permite muchísima movilidad y que, ya les digo, desde mis 24 años he estado viajando, y que al final ha sido un enriquecimiento no solamente profesional, sino para la vida misma. Es decir, yo puedo decir que ahora que vivo en España hace ya unos 5 años, me siento muy a gusto de poder estar, por ejemplo, aquí, y al final vas encontrando el sitio donde te puedes movilizar. Yo decía, bueno, llegué a España y ahí ya terminé de decir, bueno, lo mío es el sector de la educación, pero no porque me dedique solamente al sector de la educación significa que me voy a quedar allí. No, yo me voy de voluntaria, trabajo de voluntaria tanto en España como en otros lugares. Entonces, hace 2 años antes de la pandemia, por ejemplo, estuve trabajando en Marruecos nuevamente, y allí, claro, estaba haciendo una parte como docente, pero por otra parte yo sabía que todos los temas de cooperación, entonces buscaba, estando en Marruecos, yo, una colombiana, estaba trabajando para captar subvenciones desde España para personas que emigraban del África y que se tenían que destinar en Marruecos. Aquí vemos como todos los puntos de interconexión se van dando. Yo creo que mi invitación final es simplemente a que nos abramos ese mundo, que nos pensemos que no hay límites en este momento, aunque evidentemente los límites están en que no nos podemos sentar 6, pero esos límites se dibujan o con la tecnología o a partir de diferentes cambios que hemos tenido en la sociedad. Así que yo los invito a emprender una carrera internacional, a que hablemos desde muchos ámbitos y no solamente nos quedemos en los ámbitos legales, o que no nos quedemos simplemente pensando, es que tal vez sea mejor que estudie una ingeniería, porque el hecho de que yo estudie una ingeniería no significa que yo vaya a obtener un trabajo. Al final, obtener un trabajo, una plaza, o en el sector sanitario, o si soy informático, todo esto va a depender más de nosotros mismos, y sobre todo recordando los 3 puntos con los que empezamos esta conferencia hablando. Primero, hacer algo que nos haga feliz para estar comprometidos con lo que hacemos, en tomar la opción más inteligente para nosotros y que a largo plazo no solamente tenga un futuro, sino que nos represente a nosotros algo en lo profesional y en lo personal. Y finalmente, que no nos olvidemos que todo lo que nosotros hacemos en la vida, al final es útil para otras personas, desde cualquier ámbito. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Creo que ya tengo el espacio para hacer
preguntas. Por supuesto, cualquier pregunta, por favor, podéis hacerlo en la parte de la derecha, ¿de acuerdo? En chat, ahí lo ponéis y yo se lo traslado a Camila por vosotros, ¿de acuerdo? Gracias. Vale, pues si no hay preguntas. Me pregunta por privado, Camila, una pregunta bastante normal, ¿de acuerdo? En esta fase preuniversitaria, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cómo de complicado es esto? ¿Cómo de complicado es esto? Pues también te tengo que decir, no es complicado y sobre todo si tienes en cuenta lo que decía al inicio. Si a ti te gusta algo, sencillamente le vas a dedicar el 100% a esto, el 100 por 1 a esto. ¿Cómo es de complicado? Realmente no es muy complicado. Tienes que tener un poco de conocimiento que lo vas a ir adquiriendo, pero que todos los días te levantes y sepas en qué mundo vives. Yo creo que esa necesidad de saber en qué mundo vivimos, es desde el inicio del día, ¿no? A ver qué ha pasado hoy, o cuáles serán las cifras de las vacunas que hay hoy en día. Pues si yo me mantengo, por ejemplo, actualizado, me gustan los documentales, o estoy interesado en historia, o me gusta ver National Geographic, cosas culturales. Bueno, todo esto ayuda y enriquece tu carrera. Entonces, al final, no es algo complicado. Lo que sí puedo decir es que tienes que estar muy interesado, muy motivado y sobre todo que todo el tiempo te esté picando la curiosidad y que no te quedes quieta. Eso yo creo que es la base de todo. Otra pregunta, de acuerdo, que me hacen por aquí, Samuel. ¿Qué diferencia hay entre economía y derecho con relaciones internacionales? Vale. A ver, la economía es una ciencia social que su laboratorio es el mismo laboratorio que tenemos en Derecho y en Relaciones Internacionales. Son disciplinas que están todas muy acopladas, nos servimos tanto en el Derecho como en las Relaciones Internacionales, nos servimos de la economía, es decir, yo no puedo ser una persona que se dedique al ámbito público sin entender qué es algo de la macroeconomía, no puedo dedicarme a esta disciplina sin entender qué es una cuenta de Estado, cuáles son las exportaciones, qué es el Producto Interno Bruto. Entonces, la economía es una ciencia social, pero de la que se valen el derecho y las relaciones internacionales. ¿De acuerdo? No es el enfoque, digamos que es un poco diferente. El derecho y las relaciones internacionales no está tan enfocado en los números, en entender esos números, sino más bien en entender cómo esos números sirven a la sociedad. Tenemos una nueva pregunta. Esta la voy a contestar yo, si te parece bien, ¿de acuerdo? Vale. Y está en relación a CEDEU como centro adscrito de la Universidad Rey Juan Carlos, una pregunta también muy normal. Mercedes, ¿cuál es la nota de corte? Pues mira, Mercedes, por ley, en la Comunidad de Madrid, los centros adscritos, ¿de acuerdo? Que quiero recordaros a todos que son centros de estudios universitarios que imparten pues, unas determinadas titulaciones, ¿de acuerdo? Y que reciben todos nuestros estudiantes el título de la Universidad Rey Juan Carlos, tiene de nota de corte un 5, ¿de acuerdo? Es decir, es aprobar, ¿de acuerdo? Tener una vía de acceso oficial, ¿de acuerdo? La EBAU, que es para lo que seguramente muchos de vosotros os estéis preparando, sino casi todos, ciclo formativo grado superior, bachilleratos internacionales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Me preguntan también, es algo que suele ocurrirnos de forma habitual, un poco en relación a qué diferencias piensas tú que puede haber entre turismo y relaciones internacionales. Supongo que como has hablado un poquito de viajar, por eso la duda. Bueno, el sector del turismo es otro ámbito, sí, puede pasar, pero no. Cuando yo me refiero a viajar, no me refiero a que me voy a ir a trabajar en un hotel o que voy a estar tratando de trabajar en cómo viajar yo, no.
Nosotros viajamos porque nuestra profesión nos permite viajar, ¿de acuerdo? En el ámbito del derecho y las relaciones internacionales estamos mucho más enfocados en tener unos objetivos claros como trabajar en temas de derechos humanos, y eso nos hace ir, por ejemplo, a una reunión en Bélgica. De hecho, nosotros en CEDEW hemos tenido salidas al Parlamento Europeo, o, por ejemplo, si yo necesito trabajar en temas de migración y tengo que ir a Kenia, me muevo por eso, pero porque tenemos un objetivo concreto con una sociedad, ¿vale? En cambio, en el tema de turismo, te mueves más por el sector de trabajar en toda la parte de movilidad de las otras personas, ¿de acuerdo? Otra pregunta, de acuerdo, y mira, esto le va a hacer seguramente sonreír a Camila. Dice, ¿se hacen asignaturas en inglés? ¿Es mejor cursar en español o bilingüe? Mira, te comento, Samuel, en lo concerniente a CEDEW, de acuerdo, las titulaciones que ofrecemos son titulaciones que son en español, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que procuramos dar la posibilidad, si hay un grupo conveniente, de acuerdo, de estudiantes que nos pueden aportar un certificado de idiomas oficial, de acuerdo, un advance, podemos abrir determinadas asignaturas, ¿vale? Pero lo que tiene que ver con lo que es el programa de estudios casi en su totalidad, ¿de acuerdo?, es en español. Digo que seguramente le hago sonreír a Camila porque ella es también la profesora de idioma moderno, que es la asignatura de inglés en CEDEW. Cuéntanos un Eso poquito. es. Bueno, pues te cuento. Samuel, mira, normalmente lo que encuentro en CEDEW es que la gente se asusta cuando le pongo, por ejemplo, yo doy la asignatura de organizaciones internacionales o de geopolítica, y cuando tengo que poner una lectura en inglés, me dicen, no, profe, ¿pero por qué? Resulta que si estamos tratando de abrirnos a ese mundo, sí que tenemos que tener inglés. Entonces, aunque las asignaturas no se imparten, las asignaturas normales o del diploma o del grado en Derecho, no se imparten en inglés, sí vas a encontrar que hay lecturas, sobre todo en inglés. Podría también decirte, tengo en francés, pero yo prefiero que no, porque la mayoría de los estudiantes que nos encontramos aquí, sobre todo en el primer año, le temen muchísimo a tener que leer y escribir en otros idiomas. En el segundo año, seguro vas a tener que optar por idioma moderno, como lo decía Eduardo, o bien tú presentas un certificado de idioma o puedes cursar la asignatura de idioma moderno. Cuando cursas la asignatura de idioma moderno, lo que estamos buscando no es enseñarte el verbo to be en pasado, presente y futuro. Lo que nosotros hacemos aquí es darle un enfoque mucho más para el día a día en el ámbito profesional, es decir, un business English. Si estás estudiando Derecho, sería mucho más enfocado al ámbito del Derecho. Entonces, por ejemplo, hoy tenía clase con el grupo de Derecho del segundo año y estábamos hablando del tema de los contratos en Estados Unidos. Y todo esto, hacíamos roleplay sobre un caso. Esto la semana anterior. Hicimos un juego, un roleplay, donde cada uno tenía una parte, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es muy interesante porque el tema de idioma moderno aquí ya no es simplemente por pasar un B1 o pasar un B2, sino que estamos tratando de enriquecer el vocabulario justamente para la disciplina. Es decir, tú vas a ver Derecho con tus estudiantes de Derecho, con el resto de estudiantes de Derecho, o si estás estudiando Administración de Empresas, vas a ver un Business English enfocado hacia el ámbito de los negocios, ¿bien? Entonces, yo creo que eso es muy útil a la hora de, el día de mañana, en tu futuro profesional, poder hablar en inglés, no solamente con las estructuras correctas, sino que nos permita fluir y decir lo que necesitamos y que nos entiendan en nuestro ámbito profesional. ¿Alguna otra pregunta más? Por aquí pregunta Leandro, esto también te puedo contestar yo. ¿Se puede ejercer en otro lado con su titulación? A ver, la titulación de Derecho que imparte CEDEW es una titulación que es un grado oficial universitario, y ten en cuenta que el título es de la Universidad Rey Juan Carlos. El grado en Derecho se da a la jurisdicción española, ¿de acuerdo? Con lo cual es un poco complicado que puedas haber estudiado ese tipo de derecho, el español, y ejercer, por ejemplo, en Francia, ¿de acuerdo? Te comento lo mismo que le comento a los estudiantes.
que realizan este grado universitario fuera de España y quieren venir a España a ejercer, ¿vale? Como dices tú muy bien. Tienen que pasar, evidentemente, por las administraciones públicas del país donde se dirijan, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, pues hacer las averiguaciones pertinentes para saber si van a tener que estudiar alguna formación complementaria que les pueda dar la posibilidad de ejercer en ese país, ¿vale? Pasa exactamente Ahora, igual. Y en perdón, te relaciones interrumpo. internacionales un poquito diferente, pero bueno, también tendrás que averiguarlo. Cuenta, Camila, por favor. Luego, también te tengo que decir que una de las posibilidades de movilidad que te da, digamos, el ámbito del derecho es, claro, tú estás estudiando en la jurisdicción nacional española, pero como tu título es de una universidad, o sea, reconocida y demás, tú puedes hacer movilidad, por ejemplo, hacer un máster, pongamos el caso de Francia. Haces el máster en Francia, te puedes dedicar al tema de derechos humanos o derecho internacional humanitario, o puedes hacer un MBA en otro lugar y eso te va a permitir abrir esas puertas, es decir, con tu título de la Universidad Rey Juan Carlos y de CEDEU, tú puedes empezar a formar un futuro profesional en el que no solamente estés dedicado al ámbito nacional, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que sí les tengo que decir es, les invito a que no se queden solamente con un grado en Derecho y Relaciones Internacionales, sino que sigan, que continúen profundizando sus estudios de manera que ustedes puedan ampliar el currículum y que les permita también viajar a otros lugares. Mercedes nos pregunta, y esto también lo contesto yo. Entonces, al finalizar el grado de Derecho, tendría también inmediatamente el diploma. Efectivamente, ¿de acuerdo? El diploma de especialización en en Relaciones Internacionales. Comentaros, dado que ya estamos casi terminando, ¿de acuerdo? Que CEDEU organiza este viernes una jornada de puertas abiertas virtual, ¿de acuerdo? Que podéis apuntaros accediendo a nuestra página web, a www.cdeu.es, ¿de acuerdo? Aparece un banner en el que, si le pincháis, os redirige al formulario de inscripción, ¿de acuerdo? Y que también, pues como es normal, por esta situación, se realizan visitas a la universidad. Estamos encantados de invitaros y recibiros aquí, pero que tiene que ser habiendo concertado cita previa, ¿de acuerdo? Que lo podéis hacer también a través de la página web en info@cdu.es o en el 91 725 44 39. Creo que no queda ninguna pregunta por contestar. Ha sido una buena experiencia, ¿verdad, Camila? Sí, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias por sus preguntas, espero que les haya interesado. Cualquier duda, pues ya saben que a través de CDU pueden comunicarla. Y los esperamos en la jornada de puertas abiertas para poder ampliar un poco más de información. Os dejo un pequeño vídeo por si todavía queréis conocer un poquito más CEDEU. Gracias a todos, feliz tarde. CEDEU, Centro Universitario adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, es, hoy, una sólida realidad que nunca dejará de considerarse una apasionante fuerza cargada de futuro. Construir un escenario de creación y convivencia. Y asumir un compromiso con la sostenibilidad. Disponer de programas de grado y complementar con diplomas la especialización. Facilitar el acceso del talento a mejor formación. Y sumar formas de ser, culturas y orígenes. Contar con un claustro académico experimentado. Y ofrecer una formación universitaria excelente. Disponer de la mejor tecnología en las aulas. Y también fuera de ellas. Establecer acuerdos con empresas y convenios institucionales. Contar con el mejor capital humano y disponer del personal especializado de servicio. En CEDEU respondemos a la confianza, gestionamos el talento y lo convertimos en futuro. CEDEU, tu carrera es la nuestra. Muchas gracias, damos por finalizada el webinar. Hasta luego, feliz tarde.